Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. El día 13 de mayo de 1822 nació en Aranjuez Francisco de Asís de Borbón, quien fue nieto del rey de España Carlos IV y quien 24 años después se convertiría en esposo de la reina de España Isabel II. De esa manera se zanjaba una cuestión que había generado grandes quebraderos de cabeza. Y es que la elección de un esposo para la reina de España, para Isabel II, era de suma importancia. Por un lado, había que asegurar la continuidad dinástica para alejar a los carlistas, que cada vez que tenían oportunidad proponían como rey al hermano de Fernando VII, a Carlos María Isidro de Borbón. Por otra parte, las casas reinantes de Europa estaban muy interesadas por lo que ocurría en España. Hay que tener en cuenta que para ellos España era importante por sus posesiones en el norte de África. Eso por un lado, pero también por su situación estratégica. Esa situación era la que le permitía el control del estrecho de Gibraltar. Se pensó en Francisco de Asís de Borbón y se pensó en él por algo muy sencillo, porque carecía de inconvenientes. Con esto me refiero a que era español, religioso y apolítico. La candidatura de Francisco de Asís como esposo para Isabel II solamente contó con la oposición de una persona, y esta fue la propia Isabel II. Dicen que cuando se lo comunicaron exclamó: «¡Con Paquito no!». El disgusto que se llevó fue monumental, llegando incluso a dejar de comer. Pero cabe preguntarse que por qué con Paquito no. El historiador Pierre Luz describió a Francisco de Asís con estas palabras: pequeño, delgado, andaba como una muñeca mecánica, le gustaban los baños, los perfumes, las joyas y las telas finas. También decían de él que era blandengue y de voz aguda. Isabel II acabó cediendo a las presiones y el 10 de octubre de 1846 fue desposada con su primo hermano por partida doble. Digo por partida doble porque tanto el padre de ella, Fernando VII, como el padre de él, Francisco de Paula, eran hermanos, así como las madres de ambos. También fue una doble boda, ya que ese mismo día se casó Luisa Fernanda, la hermana de la reina, y lo hizo con Antonio de Orleans, quien era hijo de Luis Felipe I de Francia. Los enlaces se celebraron en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Las dos hermanas iban vestidas de blanco. Isabel, cargada de brillantes, lucía un vestido similar a los que las damas de la época lucían en los bailes, con la única diferencia del velo, y además sin gran escote. Francisco de Asís vestía el uniforme de gala de capitán general. La pareja de novios eligió como destino de su luna de miel el palacio de la Granja de San Ildefonso, pero la noche de bodas la pasaron en el Palacio de la Moncloa. Allí Amparo de Azagra, la camarista de la reina, le retiró el pesado vestido de novia, cubriéndola únicamente con una camisa de dormir, toda ella de encaje. Una vez estuvo lista, Isabel tuvo que esperar a su ya esposo durante media hora. Cuando por fin salió Francisco del vestidor, la reina exclamó: «Pero Paco, si llevas más puntillas que yo». El matrimonio fue consumado y al día siguiente partieron hacia el palacio de la Granja. El ajuar de Francisco ocupaba varias arcas. En ellas llevaba ropa de cama, ropa interior procedente de París y una gran colección de todo tipo de prendas. Después de la noche de bodas, la pareja ya no volvió a tener ningún encuentro durante el viaje de novios. A partir de ahí Isabel fue por su cuenta y tan solo unas semanas después de su viaje de novios tuvo su primera relación íntima con el general Francisco Serrano, quien se convirtió en su amante y a quien ella llamaba su general bonito. Solía comer con él en un reservado del restaurante Yardi, en la carrera de San Jerónimo en Madrid.
El que Francisco no visitara la alcoba de Isabel con la frecuencia que a ella le hubiera gustado, chocó con la fogosidad de la Borbona, teniendo como resultado que la reina tuviera varios amantes: el compositor Emilio Arrieta, quien le cantaba antes de dormir, el político Carlos Marfori, el marqués de Bedmar, el comandante José Ruiz de Arana, el teniente de ingenieros Enrique Puig Moltó, a quien se le atribuye la paternidad de Alfonso XII, el escritor Miguel Tenorio de Castilla, a quien igualmente se le atribuyen 3 de los 12 hijos que tuvo. De Francisco de Asís se cree que solamente tuvo uno de los hijos. Fue de esta manera como se forjó la leyenda de la reina ninfómana. Esta leyenda fue utilizada como arma arrojadiza por los políticos de la oposición. Se pretendía ridiculizar a la reina, y de esto se ocuparon especialmente los hermanos Becker, Gustavo Adolfo, el escritor, y Valeriano, quien era pintor. Ambos firmaron bajo el seudónimo de Sem un libro titulado Los Borbones en pelotas. El libro estaba lleno de dibujos satíricos subidos de tono. En ellos se mostraba a la reina en toda clase de actividades sexuales, mientras su esposo asistía resignado como espectador con una poderosa cornamenta, siendo mientras tanto sodomizado. Esta tendencia de Isabel II a coleccionar amantes le valió apodos como la Frescachona o la Ilustre Meretriz. El pueblo se burlaba de Francisco y le llamaban Paquito Natillas y le dedicaban versos como los siguientes: Paquito Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras. Esto de orinar sentado se debía a una incapacidad fisiológica genética. Parece ser que sufría de hipospadias. Esto consistía en una malformación de la uretra. Esa deformación hacía que el orificio de salida lo tuviera en el tronco del pene. De Francisco de Asís se decía que mantenía relaciones íntimas con Antonio Ramos Meneses, un sevillano que había entrado en la capital de España de la mano de una sobrina del Papa Pío IX. Todos coincidían en su porte de gran señor. Era alto, delgado, con barba negra y unos ojos expresivos. Pero también todos se preguntaban cómo, siendo un absoluto desconocido, pudo ser elegido diputado por el distrito de Valderrobres, en Teruel, y además por unanimidad de votos. Igualmente generaba interés la procedencia de su riqueza, porque para poder ser elegible como diputado y según la ley electoral, debía de poseer una renta de más de 12.000 reales de vellón. Un rasgo que va a definir la personalidad de Francisco es que era un hombre frío y muy calculador. Se dedicó a coleccionar a escondidas las cartas de amor que Isabel dirigía a sus amantes. Con ello lo que pretendía Francisco era provocar un escándalo, demostrar el adulterio y humillar a Isabel públicamente. El objetivo final de todo ello era conseguir el destronamiento de la reina para entonces asegurarse él la regencia. No hace falta decir que con esas cartas en su poder estuvo chantajeando a la reina, llegando a conseguir grandes sumas y favores. Pero Isabel no solo tuvo que sufrir las maquinaciones de su marido, siempre estuvo rodeada de personas que miraban por sus propios intereses. Este fue el caso del duque de Montpensier, don Antonio de Orleans, el cuñado de Isabel II, quien siempre estuvo ansioso de poder. Montpensier era conocedor de que a Francisco, sexualmente hablando, le gustaban los hombres. Eso le valió para suponer que la reina no tendría descendencia. ¿Y qué pasaba si eso ocurría? Pues que la corona pasaría a la sucesora, a Luisa Fernanda, es decir, a su esposa. Por otro lado, en la corte también se encontraba la monja Sor Patrocinio, a quien Isabel conocía desde pequeña. Esta persona sabía de la piedad religiosa de Isabel II y lo que hizo fue aprovecharse de la bondad de la reina, distorsionando la vida en la corte en su propio beneficio. Pero no solo eso,
Cada vez que pudo intercedió a favor de Francisco de Asís. ¿Por qué a favor de Francisco? Pues porque se sentía en deuda con su familia por el apoyo que le habían ofrecido años atrás. Ahondando un poco más en la historia de esta monja, decir que la llamaban la monja de las llagas y que se había hecho famosa por sus visiones de la Virgen y por los estigmas que tenía en sus manos. Pero lo cierto es que confesó que los estigmas se los había hecho ella misma. Sufrió un destierro por este motivo, pero a pesar de ello la gente seguía viéndola como una manifestación de la Virgen. A toda esa gente que rodeaba a Isabel, cada uno con sus propios intereses, se unía la falta de criterio de Isabel. Ella misma lo llegó a reconocer al escritor Benito Pérez Galdós. Hablando con él sobre su situación durante el reinado, le dijo lo siguiente: «Este me aconsejaba una cosa, aquel otra, y luego venía un tercero que me decía, ni aquello ni esto debes hacer, sino lo de más allá». Al final fue el desgaste político y social de la corte y del mismo reino el que precipitó la caída de Isabel II. Ya en 1854 tuvieron que hacer frente a una revolución y lo hicieron llamando al gobierno al general Espartero. Después vino la revolución de 1868. Esta revolución estuvo dirigida por Juan Prim y por Antonio de Orleans, duque de Montpensier. El objetivo era derrocar a Isabel II. La familia real tuvo que exiliarse en Francia. Partieron desde San Sebastián, en donde pasaban el verano de 1868 cuando estalló la Revolución. En un principio fueron acogidos por la emperatriz Eugenia de Montijo y su esposo Napoleón III. Lo hicieron en el castillo de Pau. Allí pasaron 5 semanas, tiempo que aprovecharon para organizar su residencia en París. El primer problema que tuvieron que resolver fue el de la vivienda. Para ello Isabel II compró el Palacio Basileski, al que más tarde se le llamó Palacio de Castilla. Ese palacio lo compró Isabel II con el dinero que había depositado durante su reinado en la Casa Rothschild de París y con un préstamo de la misma entidad por el valor de las joyas que se había llevado consigo. Francisco no vivió durante mucho tiempo en ese lugar. Había tomado la decisión de separarse de la reina. De hecho, esta no era la primera vez que vivían separados. Y es que tras el nacimiento de la infanta Isabel en diciembre de 1851, se produjeron una serie de circunstancias que agotaron psíquicamente a Francisco. Por un lado, los rumores sobre su verdadera paternidad. Por otro, el atentado del cura Merino el 2 de febrero de 1852 en las galerías de Palacio, el día de presentación de la recién nacida a la Virgen de Atocha, así como las voces que llegaron a involucrar a rey consorte en el intento de regicidio para hacerse con la regencia en el caso de la muerte de su esposa. Puede decirse que realmente Francisco actuó como casi un regente en la sombra cuando, aprovechando el embarazo de la reina, estuvo sancionando los reales decretos y despachando con los ministros, lo que le ocasionó un nuevo enfrentamiento con Isabel II. Francisco no desistió, siguió intentando afirmar sus derechos de esposo, jefe de su casa, así como sus derechos de rey, cuando una noche intentó acceder a los aposentos de la reina, cuando Narváez, presidente del Consejo de Ministros, dio orden de que nadie la molestara. Ante la negativa de Narváez de ceder el paso al rey, comenzó un enfrentamiento en el que fallecieron el ministro de Guerra y un aristócrata que se encontraba con Narváez. Por lo tanto, nada de lo que pretendía consiguió Francisco. Es más, el mismo padrastro de la reina, me refiero a Fernando Muñoz, mostró por escrito sus recelos hacia Francisco de Asís y las sociedades secretas que, según él, rodeaban al consorte. El ambiente en la corte se le hacía irrespirable a Francisco de Asís y, como decía anteriormente, encontró su refugio en el palacio de Riofrío.
Su estancia en dicho palacio fue la ocasión perfecta para que Francisco diera rienda suelta a su pasión por el interiorismo, algo que no se correspondía con la masculinidad tradicional. Esta podría ser la causa por la que se tomó la decisión de no fomentar esta actividad como parte de las tareas oficiales del monarca, consiguiendo al mismo tiempo y como consecuencia que Francisco de Asís no encontrara su lugar en la corte. Por el contrario, se intentó desviar su actividad hacia la industria. En este sentido, visitaba fábricas, acudía a inauguraciones de grandes obras públicas, pero lo hacía en compañía de su esposa, quien por su personalidad se ganaba la simpatía de trabajadores y espectadores, quedando eclipsada, por tanto, la figura de Francisco, figura que de por sí no tenía nada de carismática. Se intentó entonces orientar la actividad de Francisco en la corte hacia lo castrense, hacia lo militar. Para ello se instituyó por primera vez la casa militar del rey. Sin embargo, su influencia en el ejército quedó reducida a la promoción y recomendación de soldados específicos. Atrás quedaron los años de reinado de Isabel II en España, y como decía anteriormente, el matrimonio y sus hijos comenzaron una nueva vida en Francia. Tras compartir por un tiempo vivienda, Francisco e Isabel se separaron. En la separación se acordó que Isabel II pagaría a Francisco una renta de 150.000 francos anuales y que éste tendría un régimen de visitas de sus hijos María Isabel, Pilar, Paz, Eulalia y Alfonso de 2 veces por semana. Francisco no solo abandonó el Palacio de Castilla, abandonó también Francia y se marchó junto a Ricardo María, su hermanastro por parte paterna, a Múnich, en donde vivía su hermana Amalia, quien estaba casada con el príncipe Adalberto de Baviera. De allí pasaron a Reino Unido y después a Bélgica, y llegó a plantearse el quedarse a vivir allí. Pero en 1871 finalmente volvió a París. Durante su ausencia pasaron muchas cosas. Para esa fecha hacía ya un año que su esposa había abdicado en su hijo Alfonso. A ese acto de abdicación, Isabel II acudió ataviada con un vestido rosa bordado con encajes blancos y con abanico en mano cedió los derechos dinásticos a su único hijo varón, a Alfonso, quien por entonces contaba con 13 años. Junto a ella se encontraban sus 4 hijas, Isabel, Pilar, Paz y Eulalia. Dicen que al terminar el acto, Isabel dijo: «¿Qué peso me he quitado de encima?». Francisco no acudió al acto de abdicación. Sobre su no asistencia se generó cierta confusión, porque mientras que María Cristina, la madre de Isabel II, recriminaba a su hija el que Francisco no hubiera sido invitado, la prensa alegaba que su ausencia se debió a la propia negativa de Francisco. Este zanjó la cuestión dirigiendo a Ignacio José Escobar, quien era director del periódico La Época, la siguiente nota: «Es completamente inexacto haya tenido yo conocimiento y menos aún participado en el acto celebrado el sábado 23 del actual en el Palacio de Su Majestad la Reina Doña Isabel II». Pero en ese año de 1870 no solamente tuvo lugar la abdicación de Isabel II, también se produjo un hecho luctuoso, el duelo de Carabanchel, en el que el duque de Montpensier y el duque de Sevilla, hermano de Francisco, se batieron en duelo, muriendo el duque de Sevilla. Francisco hizo gala de una de sus cualidades, la generosidad, ya que dirigió una carta al mayor de los 4 sobrinos que acababan de perder a su padre. Ante el desamparo en que quedaban, Francisco les escribió lo siguiente: «Cumple con tu deber. Después del duelo, ven a París. Mis brazos te aguardan». Y es que Francisco era una persona amante y protector de su familia. Fue el elemento de unión entre sus 5 hermanas,
y además se preocupó, volviendo a hacer gala de su generosidad, de que nada les faltara. A la mayor, a Isabel Fernandina, le enviaba mensualmente dinero. Prohijó a los hijos de Pepita, la más liberal de sus hermanas, y cuidó especialmente de Cristina cuando ésta se quedó viuda. Una vez separados, las vidas de Isabel y Francisco fueron muy distintas, pues mientras la que había sido reina de España se convertía en una de las mujeres más populares de la Belle Époque francesa, él se dedicó a viajar de manera anónima bajo el título de conde de Moratalla por toda Europa. Entre otros lugares visitó Londres y Viena. En este último lugar tuvo varios encuentros con el pretendiente carlista Carlos de Borbón y Austria Este, el duque de Madrid. Pero esta no era la primera vez que contactaba con los carlistas. Francisco siempre pretendió que los carlistas reconocieran a su esposa e igualmente intentó tratar de unir a ambas ramas de la familia. En estos viajes que Francisco hacía le acompañaba Meneses. En París vivieron bajo el mismo techo, en una propiedad de Meneses en donde Ricardo, un hermano de este, había muerto un tiempo atrás. Era el año 1872, un año en el que se trabajaba activamente por la restauración monárquica en España en la persona de Alfonso. En este sentido, tanto Francisco de Asís como Isabel II estuvieron de acuerdo en enviar a Alfonso a Viena, al Colegio Teresianum. Se necesitaba restaurar la monarquía y acabar con la república instaurada el 11 de febrero de 1873. Apuntando en la misma dirección a la restauración de la monarquía en España, se planteó la posibilidad de que los reyes volvieran a convivir, algo que el propio Alfonso deseaba, pero que resultó ser imposible. Y lo fue porque Francisco de Asís, quien a pesar de la insistencia del nuncio apostólico, de su patrocinio y de la propia Isabel II, se negó. Poco importó que el matrimonio no reanudara su convivencia, porque en 1874 Alfonso hizo su entrada en Madrid tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de ese mismo año. Y aunque aquel fue un hecho histórico, su padre no estuvo presente. Fue Meneses quien acudió en representación suya. El hecho de que su hijo se convirtiera en rey de España no implicaba la vuelta al país de Isabel II. Todo lo contrario, el político Cánovas del Castillo, quien se había ocupado de la restauración de la monarquía, le dejará muy claro a la soberana el porqué de la imposibilidad de regresar a España. Le dijo: «Vuestra Majestad no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que el país necesita es otro reinado y otra época diferente de las anteriores». Es más, su propio hijo le insistió para que no volviera. Con el paso del tiempo y conforme la monarquía se iba afianzando, a Isabel II se le permitió volver, pero realizando visitas cortas y con la mayor discreción. Se le permitió acudir a la boda de su hijo con María de las Mercedes de Orleans, hija de don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y a quien Isabel II consideraba su gran enemigo. Es por ello que, pese a ser invitada, Isabel no asistió al enlace. No así Francisco de Asís, quien actuó como padrino junto a su suegra, la ya anciana reina María Cristina, quien estuvo representada por la infanta Isabel. Era el año 1878 y en ese mismo año Francisco de Asís acudió en representación de su hijo a la Exposición Universal que se realizó en París. Realmente la relación entre padre e hijo fue buena. Francisco ejercía de padre a su manera. Se preocupaba por sus hijos, les daba consejos, les enviaba regalos y los recibía siempre que quisieran verle.
Solamente hubo un punto en que Francisco se enfrentó a su hijo, y ese fue cuando Cánovas del Castillo, en su empeño de hacer olvidar los errores cometidos, decidió suprimir el ducado de Baños. Parece ser que Francisco montó en cólera y amenazó con el rompimiento absoluto con su hijo si finalmente se suprimía dicho ducado. Todo acabó bien para Francisco, porque Meneses conservó el título, aunque no por mucho tiempo, porque en 1882 Meneses tuvo una especie de parálisis que acabó con su vida. Cuentan que la misma noche del entierro, Francisco se marchó a Épinay-sur-Seine. Allí residió en una vivienda en donde estuvo viviendo como usufructuario al ser propiedad de su hijo. Entre sus paredes se entregó a su gran biblioteca, sus lecturas y sus colecciones. Consiguió granjearse respeto entre las gentes del lugar, quienes llegaron a verlo como a un gran señor. Cuando todavía casi que no se había recuperado de la muerte de Meneses, ésta volvió a llamar a su puerta, y esta vez fue para arrebatarle a su hijo Alfonso XII. Sobre si asistió o no al funeral que se celebró en España, los historiadores no se ponen de acuerdo, porque mientras que para unos no se movió de Épinay, para otros Francisco viajó de incógnito a Madrid, alojándose en el convento de Caballero de Gracia para seguir las ceremonias fúnebres. A mediados de abril de 1902, en Épinay empezó a correr la noticia de que la salud de Francisco no era nada buena. Le diagnosticaron disnea, fiebre y líquido en el pulmón izquierdo. Se trataba de una fuerte pleuroneumonía. Por su salud se interesaron altas personalidades como fueron Eduardo VII de Reino Unido, el zar Nicolás II de Rusia o la reina Guillermina de Países Bajos. Las alarmas se encendieron cuando llegaron a toda prisa desde París Isabel II y su hija la infanta Eulalia. Al ver a Francisco, Isabel II exclamó: «¡Ay, Paquito! ¿Pero qué te ha pasado?». Paquito no respondió, solamente pudo sonreír. Francisco tuvo una ligera mejoría, momento que Isabel II y Eulalia aprovecharon para volver a París y recibir a la infanta Paz, que venía desde Múnich a toda prisa con su esposo, el príncipe Luis Fernando de Baviera. Francisco de Asís de Borbón murió el 17 de abril cuando faltaban 5 minutos para la 1 de la madrugada. En el momento de su muerte, sus manos agarraban las de su hija la infanta Isabel y las de la persona que en los últimos años le había estado cuidando, quien era familia de una prima de Meneses. El cuerpo de Francisco, quien había fallecido a los 79 años, fue trasladado al Escorial con gran ceremonia, y allí descansa, en el Panteón de Reyes, el lugar que le corresponde como rey consorte que fue por su matrimonio con la reina de España Isabel II. Han sido muchas las páginas que se han escrito sobre su figura, destacando especialmente su homosexualidad, cuando posiblemente también le gustaran las mujeres, porque en la época corrieron rumores sobre que mantuvo relaciones íntimas con la soprano francesa Hortensia Scheider, así como con la condesa de Campoalange. Dejando a un lado las habladurías sobre su condición sexual, lo que es un hecho es que Francisco de Asís de Borbón ha sido un rey tan letrado como amante esclarecido de las artes, tal y como lo describió su propia hija Eulalia.